Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos un día más a este canal de fotografía en el que vamos a hablar de fotografías y de estas máquinas con las cuales hacemos nuestras imágenes. En este caso hablamos de la Fuji X-S10. Ya hablamos la semana pasada, o hace unos días, con José Márquez, Product Manager de Fujifilm, de las últimas cámaras y de la gama actual que tenéis disponible para el año 2020. Desde luego, son preguntas que me hacéis habitualmente y por eso quise traer a José para que las explicara mucho mejor que yo. Pero una de las cosas que nos llamó mucho la atención y a mí personalmente tenía muchas ganas de probar era la nueva X-S10. Esta cámara con la cual ya he podido hacer muchas fotos, ya tengo una idea formada y que quiero contaros un poquito lo que me parece, sobre todo desde el punto de vista del fotógrafo, desde el punto de vista del uso, de lo que he podido ver, lo que he podido probar, para, además, yo que tengo mucha experiencia con las cámaras Fuji y he ido probando varios modelos, pues daros un poquito mi opinión en cuestión de si os conviene mejor esta, si podéis utilizar esta cámara para vuestros requerimientos, etcétera, y sobre todo comparando un poquillo con lo que ya he podido probar de otras cámaras. Vamos a hablar, como digo, de una cámara muy pequeña, muy interesante, que es la X-S10 de Fuji. Bueno, esta cámara la verdad es que fotográficamente no tiene ninguna duda, o sea, es una cámara con los últimos avances tecnológicos de Fuji, obviamente ha salido a la venta ahora a mitad de noviembre, con lo cual trae el último sensor, el último procesador y además cuenta con un gran aporte, que ya teníamos por ejemplo en la X-T4 y también en la X-H1, que es el estabilizador en el sensor, en el propio cuerpo. Esto nos va a dar una estabilización de 5 ejes, con lo cual vamos a poder tener la posibilidad de disparar muchísimo más lento, sin necesidad de tener un trípode, y esto, cuidado, porque es muy diferenciador con una cámara de tan poquito peso, tan pequeñita, y que nos va a permitir realizar fotos que yo, por ejemplo, en las pruebas que he realizado, a mí que me gusta mucho lo que es la exploración urbana, nocturna sobre todo, esa iluminación de los edificios, etcétera, pero que odio llevar trípode, pues me permite llevarla directamente cruzada al cuello o a la espalda o en una bolsa muy chiquitita y poder montarme en mi bicicleta e ir por donde quiera sin necesidad de tener que ir cargado. Me ha permitido disparar, y en las fotos que os voy a poner os voy a enseñar lo que son los valores de exposición, me ha permitido a más o menos medio segundo. Me ha permitido disparar con unas ópticas fijas que no tienen estabilizador. Lo digo porque si tuvierais un objetivo con estabilizador, un objetivo zoom que habitualmente tienen, pues seguramente pudierais disparar todavía a 6 diafragmas. Yo creo que entre 4 o 5 diafragmas podemos disparar con focales fijas mucho más lento que si lo hiciéramos a 1.60 habitualmente con una cámara que no tenga estabilización. Es muy interesante sobre todo esta cámara porque la botonería ha cambiado. Bueno, deciros que lo primero que me llamó la atención, yo que soy un usuario intensivo de las XT, pues lo pequeña que era. La verdad es que es muy pequeñita y tiene un agarre espectacular, o sea, este grip es espectacular. Es una cámara pequeña, es una cámara bastante delgadita, pero con este agarre es una de las cámaras que mejor se sostienen en cualquier momento, o sea, no tienes ningún problema y además es muy agradable a la hora de mantenerla para fotografiar y mucho más, sobre todo, para los que estéis acostumbrados a grabar vídeo. Se parece un poquito a lo que es la X-H1, ¿vale? Con este pequeño ondulamiento pronunciado, el obturador también se parece a la X-H1. En este caso no tenemos lo que es la pantallita LCD con los datos de exposición, pero sí que tenemos las ruletitas clásicas de la serie X, sobre todo XT. Sin embargo, no están serigrafiadas. Esto es un cambio y ha sido polémico en el sentido de que a mí, por ejemplo, que soy usuario, como digo, de la XT, también de la X Pro, pues sí que es verdad que parece que echas de menos tener todo en el cuerpo. Sin embargo, realmente, aunque no están serigrafiadas, lo bueno de esta cámara es que es totalmente personalizable. Y yo me he colocado lo que es la velocidad de obturación en la ruleta donde la XT la tiene, y esta ruleta, que sería la compensación de exposición, pues también le he indicado que lo haga. Con lo cual, la única diferencia es que para modificarlo, como no lo tengo serigrafiado, tengo que mirar la pantalla. Pero es simplemente un pequeño detalle, o la pantalla o el visor, porque
Otra cosa muy interesante es la posibilidad de la pantalla sacarla y rotarla. Claro, obviamente ya estaréis pensando esto para los aficionados al vídeo, es fantástico, porque incluso para los que queráis grabar un canal de YouTube o hacer cualquier tipo de contenido en vídeo, pues vais a poder grabaros a vosotros mismos con, digamos, una grandísima facilidad. Primero por el grip que tiene, luego la pantalla y luego la estabilización, tanto en el sensor como si además tenéis un objetivo zoom con estabilizador, se va a sumar esa estabilización. Con lo cual, incluso andando, caminando, pues vais a conseguir grabaciones muy interesantes. Otra cosa chula en lo que es los controles es que en esta parte, pues veis que es muy limpia. Ya no hay cruceta, lo que tenemos es el típico joystick de las últimas versiones de Fuji y además tenemos este dial de modos, modo de prioridad de apertura, prioridad velocidad, modo program o pánico, y también el modo manual. Entonces, es, yo creo, una cámara muy interesante, sobre todo para los que estéis pensando o tengáis un equipo reflex y queréis pasaros al mundo sin espejo. Primero de todo, porque vais a notar un cambio en tamaño, en peso, en ligereza espectacular, en rapidez de enfoque es brutal, pero además, digamos que lo que es la botonería y el modo de uso, incluso aquí pues veis que tiene botones de AF On para configurar lo que es el autoenfoque directamente desde aquí. Es decir, tiene una forma de manejarse que para los que vengáis de una reflex, la verdad es que os puede resultar bastante familiar y os vais a sentir muy cómodos. Y como digo, para los que ya vengáis de XT, por ejemplo, o el XT20, T30, T1, T2, T3, T4, realmente esta cámara os va a ser también muy fácil de configurar, de usar, porque, como digo, aunque no tengáis la serigrafía, realmente luego te acostumbras y en 2 toquecitos ya sabes en qué en qué velocidad de obturación estás, en qué sensibilidad, y realmente es muy cómoda de usar. Es más, incluso aquí ha desaparecido lo que es el típico cambio manual de tipo de enfoque, si enfoque sencillo, continuo o manual. Sin embargo, yo me lo he configurado en lo que es el botón ISO aquí. Entonces yo he cambiado la funcionalidad de este botón ISO para que rápidamente lo pulso y lo puedo modificar rápidamente. Sobre todo porque yo disparo mucho en enfoque manual, pero hay ocasiones que necesito el automático, con lo cual esa rapidez de cambio a mí me viene muy bien. Más cosas interesantes que os puedo contar, bueno, sobre todo a la hora de escoger. Por supuesto, para los que uséis vídeo, no tengáis ninguna duda, es una cámara fantástica, tanto como segundo cuerpo como para primer cuerpo. Es una cámara que os la vais a llevar a todos lados, es muy chiquitita, muy pequeña, con lo cual, con todas estas características que hemos dicho, y además con la grandísima resolución a la que puedes grabar una resolución de 4000 y pico por 2000 y pico, es que es una barbaridad. Obviamente todos estos detalles técnicos os los voy a dejar en la cajita de descripción para no perder tiempo en el vídeo y que los tengáis todos ahí. Es muy interesante también la posibilidad que nos da de utilizar las simulaciones de película para los que uséis vídeo y luego también para los que lo utilicéis solamente fotográficamente. Yo siempre recomiendo a que hagáis JPG más RAW, de manera que luego vosotros podáis, por supuesto, revelarlo con Capture One, con Adobe Lightroom, etc. Si queréis ajustar mucho el JPG, sabéis que estas cámaras tienen la posibilidad de ajustar hasta el mínimo detalle lo que son los JPG, utilizando las últimas simulaciones de película de Fuji, como es Eterna, etc., ¿no? Todo eso lo tiene. Entonces, claro, nos encontramos con una cámara que puede competir en tú a tú con respecto a muchas otras cámaras, velocidad de enfoque. Por ejemplo, los que tengáis el 35-1.4 o el 18F2, es que le dais una nueva vida a esos objetivos, porque ya de por sí son lentos, pero con este motor de enfoque que tiene es espectacular. Claro, también deciros, para sobre todo los que vengáis de otras Fuji XT o X Pro o lo que sea, que vais a poder utilizar las mismas baterías. Esto es interesante porque ya sabéis que con la XT4 Fuji cambió el formato de batería, sin embargo en esta todavía lo conserva. Deciros, por supuesto, que si estáis buscando referencia entre lo que es comprar la XS10 o la XT30, por ejemplo, la XT20, sin duda la diferencia que os vais a encontrar es en que si compráis la XS10 vais a tener ese plus de vídeo, vais a tener ese objetivo estabilizado, este sensor estabilizado, vais a tener muchas funcionalidades para el vídeo, una mejor resolución, la pantalla que la vais a poder utilizar de una mejor manera.
Sin embargo, si solo queréis para fotografía, la XT30 ya os sirve. Sin embargo, como digo, este es un plus, es un plus el tema del vídeo, con lo cual esta es muy interesante. Con respecto a la gama de XT, por ejemplo, X Pro, yo creo que es distinto. Si vais a trabajar, pues obviamente el XS10 nos va a dar tanto rendimiento. ¿Por qué? Pues porque las T o las Pro están preparadas para disipar mejor el calor, tienen doble ranura, tienen mayores posibilidades y además pesan un poquito más, que digamos siempre te da mayor seguridad para hacer cierto tipo de trabajos. Esto estamos hablando de lo general, porque luego para todo lo demás esta XS10 puede ser una fantástica cámara como segundo cuerpo, como una cámara para fotógrafo entusiasta, para el día a día, para fotografía de calle, para fotografía de viajes, etcétera, etcétera. Es más, es una cámara que perfectamente te puede acompañar a todos lados porque, como digo, no pesa nada, es muy ligera y además tiene un agarre espectacular. ¿Qué objetivos os recomendaría comprar si queréis acompañarla? Bueno, yo obviamente tiro para casa, yo no utilizo, digamos, objetivos zoom, utilizo focales fijas. Creo que la familia F2, tanto el 23F2, el 50F2, el 35F2, el 16-2.8 e incluso os diría el 18F2 y el 27-2.8, obviamente a un cuerpo tan chiquitito le viene fantásticamente bien. Sin embargo, yo creo que también esa posibilidad que tiene de este gran agarre con respecto a las XT30, por ejemplo, es un plus, porque si queréis utilizar, digamos que focales más largas, focales zoom, pues también os va a dar ese plus de agarre. Entonces, bueno, yo creo que, como veis, es una cámara muy completa, una cámara muy multiusos y una cámara que, sin duda, además la XT4 o la X Pro 3 es sin duda, yo creo que la gran novedad de este 2020 para el 2021. La XS10, una cámara para, yo creo que casi todo el mundo, y que a mí personalmente pues me ha gustado mucho. Os he ido enseñando fotos y más cositas que haremos porque me ha gustado un montón y quiero seguir creando contenido alrededor de ella porque la verdad es que me ha sorprendido y es una cámara muy complementaria, por ejemplo, para mí, con lo que es las XT, con las que suelo trabajar, con lo cual muchos me las veréis por ahí, así que además en los otros vídeos seguiré hablando de ellas y os recomiendo seguirme en Instagram en @roberttomasf, que iré subiendo diariamente fotitos que haya tomado con esta XS10. Nada más, espero que os haya gustado esta pequeña video review y que por supuesto nos encontremos en roberttomasfoto.com y en este canal de YouTube. Chao, chao.